Días, primera emisión, saludamos con Carla Benítez, ex viceministra de Atención a Personas Privadas de la Libertad del Ministerio de Justicia, o del ex Ministerio de Justicia en este caso. ¿Cómo está, doctora Benítez? Bueno, bienvenida, gracias por acompañarnos en Punto Noticias. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla Licenia Espinel. La crisis carcelaria parece no tener solución. Ayer se produjeron nuevos incidentes en varios de los centros de rehabilitación social, incluso con la retención de guardias carcelarios. El gobierno no encuentra la manera de solventar esta crisis, de frenarla al menos. ¿Cómo mira usted la situación al momento? Buenos días, Alexis. Buenos días, Lucenia. Un gusto compartir con ustedes este espacio. Sí, Bienvenida. realmente es compleja la situación que estamos viviendo el sistema penitenciario en el país. Desde la semana pasada pudimos observar la ausencia de un control efectivo al interior de los centros penitenciarios. El mismo hecho de que sean varios los privados de la libertad que se manifiesten a través de distintos medios haciendo requerimientos en grupos de más de 40 ya denota que el control no era del todo cierto ni efectivo. Ayer hubieron incidentes nuevamente, se deben tomar acciones de manera urgente para poder solventar de alguna forma esta crisis penitenciaria. Algunas que se han planteado y que se han dejado sin efecto, que estuvieron establecidas en el gobierno anterior, es necesario la articulación con la mesa de justicia para poder determinar qué es lo que pasa con ese 40.14% de población penitenciaria que se encuentra procesada y a la que todavía no se le ha determinado su responsabilidad penal. Se debe aclarar su situación jurídica y de una u otra forma desalojar el hacinamiento del que está siendo Ujú. hoy víctima el sistema penitenciario. Es decir, doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, un gusto saludarle. Hay Hola, Alex. hay un porcentaje muy importante, ¿no? Tengo entendido que bordean las 40.000 personas privadas de libertad, es un número más o menos parecido, 38.000 y pico. De ese total, ¿cuántas personas todavía no han recibido una sentencia y están, como nos decía hace algunos días atrás, se me escapa ahora mismo el nombre del entrevistado, Liz, pero nos decía, son personas que están ahí enfrentando procesos por delitos por los cuales no pagarían una pena mayor a De 5 cinco años. años. Entonces, hay que darle una solución también que sea estructural desde el ámbito propio de la misma justicia. Entonces, ¿cómo damos esa solución, doctora, para no llegar a este proceso de hacinamiento tan crítico que estamos viviendo en nuestros centros de rehabilitación? Creo que perdimos Creo que contacto con perdimos la la doctora. conexión con la doctora. Sí, vamos a pedir a nuestros compañeros en producción que retomen este contacto para ver si la podemos seguir escuchando a la doctora Benítez, que nos estaba dando su visión respecto. Ahí la tenemos Ahí nuevamente. está de No sé si vuelta. si te escuchó la pregunta. Sí, no sé si me escuchó la pregunta completa, Perdón, doctora. no le Le escuché, decía mil que disculpas. qué solución le podemos dar en lo estructural desde la justicia para ese detalle que usted citaba, ¿no? Que hay un porcentaje enorme de personas privadas de libertad que todavía no han recibido sentencia. Ya recordé el nombre, Daniel Pontón, catedrático del IAEN, hace algunos días conversando con nosotros nos decía que hay un porcentaje también numeroso de personas privadas de libertad que están enfrentando procesos por delitos que no tendrían una pena mayor a 5 años y que fíjense ya cuánto tiempo llevan recluidos y demás. Entonces, ¿de qué forma se debe dar solución a este problema que es tan crítico y que nos ha llevado a esta situación de hacinamiento tan grave en nuestros centros de rehabilitación? Sí, justamente la coordinación con el Consejo de la Judicatura es indispensable en este momento. Desconozco si han existido, se ha dado continuidad a estas mesas de justicia. E incluso se instauraron audiencias por videoconferencia mucho antes de que se dé la pandemia a través de los centros penitenciarios, lo que trajo ahorros al gobierno de alrededor de 5 millones. Dentro de la proyección se estimaba continuar con la instalación de audiencias por videoconferencias y esto produjo que se reduzca las audiencias fallidas, es decir, aquellas que no se instalaban, aquellas que se dilataban por uno u otro motivo, de un 29.2% en el 2012 a un 3.6% en el 2016.
Y a la par de esto, de la mano de la identificación de la situación jurídica de este 40.14% de la población penitenciaria, se requiere urgente una clasificación de los privados de la libertad. Habíamos oído en diversas declaraciones de las autoridades encargadas del sistema hoy por hoy que en los pabellones están todos juntos, que en mínima, mediana y máxima se ha perdido prácticamente el control, que les ha dificultado mantener el control al interior de los centros, pese a que la infraestructura mantiene espacios totalmente diferenciados. Doctora Benítez, ayer en la comparecencia de las autoridades que dirigen el tema de rehabilitación social en la Asamblea Nacional, el punto de coincidencia o el denominador común fue la falta de recursos. ¿Se puede responsabilizar a esta crisis solo a la falta de recursos o también es la negligencia, la falta de conocimiento sobre la materia de rehabilitación, estas mafias en las que también se han visto salpicadas aparentemente, digo, autoridades del propio sistema de rehabilitación y esta especie de contubernio que hay al interior de los centros de rehabilitación entre los propios presos y los guías penitenciarios? Sin duda la falta de acción tiene mucho que ver, sí, y también va de la mano la reducción del presupuesto que entendemos que es alrededor del 45%. Y ahí nos hacemos y nos planteamos serios cuestionamientos a la declaratoria de emergencias que se han venido produciendo. Si ese pensaban que era el mecanismo adecuado para enfrentar la crisis con el supuesto otorgamiento de recursos para solventar varias de las necesidades al interior de los centros penitenciarios, ¿de qué han servido? Efectivamente, se realizó la asignación de presupuestos, habría que hacer una evaluación a estas declaratorias de emergencia para poder eh, identificar su validez. Pero como le menciono, conocemos que desde octubre del 2017 se dejó sin efecto el modelo de gestión penitenciaria. Estábamos revisando y no ha sido promulgado uno nuevo. Es decir, la parte sustancial de la rehabilitación social, donde hablamos de personas capacitadas para trabajar, personas inmersas o insertadas en el sistema educativo, se quedó sin un sustento que ampare este plan individualizado de ejecución de la pena que conlleva una serie de ejes para poder cumplir al interior su proceso y su tratamiento penitenciario. A ver, ahora hay otro tema adicional, ¿no? Y es, a propósito de eso, ayer una legisladora entró en una conversación en redes con un periodista, ¿no? Y ella hablaba del populismo penal. O sea, a, digamos, imponer cada vez penas más duras, más severas, con más años de cárcel, lo que viene a hacer es a complicar la situación que estamos viviendo, y eso es lo que denominan populismo penal, ustedes los especialistas en materia jurídica, doctora. O sea, eso no ayuda a solucionar. Tener penas más duras no ayuda a solucionar los hacinamientos. Claro, o sea, de la parte de lo que establece la ley, debemos tener mecanismos alternativos de prevención del delito. O sea, lo interesante no es tener más cárceles, Ujú. eso se debe tener en cuenta, ¿no? No se deben crear más cárceles, se debe prevenir, se debe invertir en la prevención, que los niños accedan a educación, que puedan contar con una salud adecuada, que puedan tener otro tipo de desarrollo, un tiempo adecuado un uso adecuado del tiempo libre. Son varios los factores. Claro, a los políticos muchas veces el tema de la prevención no les resulta atractiva porque no es visible, porque da réditos a largo plazo. Pero eso es lo que se debe intervenir en tema de prevención. No es la idea que la gente vaya a la cárcel, sino más bien mecanismos de prevención. Ahora, otra cosa que me llama la atención es que el día de ayer, durante su comparecencia al Pleno de la Asamblea, y creo que la doctora Benítez Liz ya lo mencionó Ujú. en algo esta situación, Edmundo Moncayo, el director del SNAI, ¿no? Del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores del Ecuador, dijo que los recortes presupuestarios han sido constantes a esta institución y que en el 2020 el monto disponible se redujo casi a la mitad, 43% de reducción, y que para el 2021 se aumentaron apenas 8 millones de dólares para un sistema que controla a
casi 40,000 personas que están privadas de la libertad. Entonces, con ese nivel de ajuste, con ese nivel de reducción del presupuesto, doctora, ¿qué sistema eficiente podemos tener nosotros de rehabilitación social como tal? Exactamente, la reducción del presupuesto sí tiene incidencias bastante importantes en el sistema penitenciario. Em, bueno, también es importante considerar que además de la reducción, muchas de las dotaciones se ven afectadas. Seguramente el presupuesto asignado servirá para cubrir la alimentación de los privados de la libertad, para el pago de sueldos, es decir, esos gastos corrientes que no pueden dejarse sin ser cancelados. Un centro penitenciario sin una dotación efectiva de alimentación podría causar serios inconvenientes. En esta comparecencia, doctora Benítez, también el ministro habló de la importancia de contar con una ley orgánica para el régimen penitenciario. Tenemos varias normativas y hemos visto que en la práctica no nos han dado las soluciones del caso. ¿Usted cree que es necesario ahora tener una normativa adicional que permita dar una viabilidad, una salida o un control al sistema de rehabilitación social? La ley del régimen penitenciario, el tratamiento penitenciario se encuentra contemplado en el Código Orgánico Integral Penal. Ahí está establecido quién es el organismo técnico encargado de regular la normativa, cómo está conformado el organismo técnico. El organismo técnico se conforma de manera multidisciplinaria por varias carteras del Estado: salud, educación, trabajo, incluso la Defensoría del Pueblo, con un delegado del presidente. En este caso, el delegado del presidente del organismo técnico es la doctora Joana Pesantes. Es justamente por eso que ayer la resolución que emitió la Asamblea Nacional pedía también la destitución de la secretaria jurídica de la presidencia, porque es ella quien preside este organismo técnico encargado de dictaminar las políticas en rehabilitación social. Es decir, la normativa hay. Incluso en este cuerpo del Código Orgánico Integral Penal establece cómo debe ser el tratamiento, cuáles son los ejes que deben intervenirse: el eje de salud, el eje de educación, el eje laboral, el eje de cultura y deporte. Incluso el fortalecimiento de los vínculos familiares, que es tan importante dentro de este proceso. Doctora, entre las cosas que mencionaba Edmundo Moncayo a propósito del recorte y el ajuste que ha sufrido la SNAI durante estos años de gobierno del presidente Moreno, él decía, a ver, esto lo que implica es que yo no reciba alertas, que no tenga la capacidad para controlar, vigilar y monitorear el ingreso de armas, de artefactos cortopunzantes, de cuchillos, de herramientas, etcétera, etcétera. Entonces, si no tenemos los recursos necesarios como para mantener la vigilancia de un centro de rehabilitación social, donde entendemos también hay, digamos, por capas, ¿no? Los niveles de peligrosidad de los individuos, ¿cómo estamos manejando estos centros? O sea, ¿en manos de quién estamos, doctora? Exactamente. Además de la articulación, yo veo una descoordinación entre las instituciones del Estado. Cada uno hace lo que cree que le compete hacer sin mirar de manera macro y de manera integral la problemática. Por un lado, existía la unidad de inteligencia penitenciaria. Existían los reportes diarios de los incidentes y de las alertas, lo cual permitía tomar de manera oportuna las medidas y los mecanismos para evitar que se produzcan incidentes de gran magnitud al interior de los centros. Entonces, el que solo un representante del Ministerio de Gobierno o el ministro de Gobierno se refiere a que él no se hace cargo del tema de penitenciario sin mirar de manera integral que la seguridad refleja también lo que está sucediendo desde el interior de las cárceles. Desde el interior se nota y ha sido evidente que se están dirigiendo crímenes. El incremento de los crímenes en el país es casi de 2 puntos, de los datos del índice por cada 100.000 habitantes del 5,6 que se tenía para el año 2000.
16. Entonces, esta desarticulación se nota en las inacciones y en las omisiones de los funcionarios públicos actualmente a cargo de las instituciones. Y aquí es importante recordar que los funcionarios públicos son responsables tanto de las acciones como de las omisiones. El Consejo de Seguridad se ha reunido, no se ha reunido, esas fueron las respuestas que dieron ayer ante la Asamblea Nacional las autoridades. No ha existido un Consejo de Seguridad cuando estos incidentes en el sistema penitenciario se vienen dando desde el año 2018-2019, agravándose con la masacre vivida la semana anterior. Doctora Benítez, entre las propuestas que se planteó ayer durante esta comparecencia es que se otorgue un indulto a las personas que han cometido delitos menores, un poco para contrarrestar el hacinamiento que hay en las cárceles del país. ¿Esto es viable? ¿Se puede hacer? Se pueden hacer cumpliendo ciertos requisitos, personas que no han sido reincidentes, por ejemplo, analizando la condición específica de cada uno de los delitos. En el gobierno del presidente Rafael Correa se produjo el indulto a personas que habían cometido el delito de contrabando por em, cuestiones ínfimas, por un tanque de gas, por ejemplo, por delitos menores, por llamarlo así. Entonces se puede hacer, pero requiere del análisis técnico, de que las autoridades tengan la voluntad política de realizar este tipo de esfuerzos que no requieren de presupuesto, pero sí tienen incidencia directa dentro del sistema penitenciario y de rehabilitación social. Ahora, ¿qué se puede hacer para que los guías penitenciarios, que son quienes se encuentran a cargo del control interno, y que algunos policías, no digo todos, pero que algunos policías que están a cargo del control externo, no se vean contagiados por las mafias y permitan el ingreso de armas? Porque es allí donde se produce ese filtro, no es por las personas que visitan a los reos, es a través de los propios guías penitenciarios algunos, y también a través de la policía que está custodiando los exteriores, porque hemos visto en este último incidente dantesco, la aparición de armas de todo tipo, machetes, motosierras, pistolas, cuchillos, que uno no se puede llegar a imaginar cómo eso, con los controles que en teoría hay, cómo eso puede estar al interior de un centro de rehabilitación. ¿Qué hacer con estos guías, con estos policías, que no son todos, insisto, pero que sí los hay, que se ven involucrados en estas mafias que cobran por todo en el sistema de rehabilitación? ¿Qué hacer con este grupo? ¿Cómo identificarlos? ¿Cómo separarlos? ¿O cómo evitar que esto siga contagiando al resto del personal? Por un lado, tenemos el proceso de capacitación específica para el tema de rehabilitación social. Sí, sí es lamentablemente un desacierto el haber cerrado la escuela de formación penitenciaria, que ya tuvo una primera promoción de 322 personas graduadas en técnicos de seguridad penitenciaria, que simplemente se la cerró, se la dejó de funcionar y sin tener planes alternativos para la formación de los agentes. Se tenía una proyección de incremento para suplir estas deficiencias y las necesidades de personal. Y dentro de este proceso de formación, Estamos conversando con la doctora Benítez, directora de rehabilitación del ex Ministerio de Justicia. Tuvimos algún inconveniente, Alexis, nuevamente con la señal. La doctora Carla Benítez, ex viceministra de Atención a Personas Privadas de la Libertad y del ex Ministerio de Justicia, estaba conversando con nosotros sobre esta realidad lamentable que enfrenta el sistema de rehabilitación social de nuestro país, que no haya una solución para enfrentar esta crisis. Lamentablemente perdimos contacto y está nuevamente enlazándose con perdón, nosotros. Ahí está la Ahí doctora. hay, estamos. hay problemas de corte de luz por mi sector, lo que me está causando inconvenientes en la conexión. Sí, le decía justamente ante la pregunta realizada que el tema del desacierto en la formación, pero e incluso en el tema de la policía, que formaba parte del resguardo en los centros penitenciarios, tenían una capacitación previa en lo que era rehabilitación, y un aspecto fundamental era el ir rotando de un centro al otro cada cierto tiempo a los miembros policiales y a los agentes de seguridad para evitar que se formen o que formen parte y se contagien de estas mafias al interior de los centros carcelarios.
Muchísimas gracias, doctora. Le agradecemos mucho por su tiempo y por la información que nos ha proporcionado al ex viceministra de Atención a Personas Privadas de la Libertad del ex Ministerio de Justicia, la doctora Carla Benítez, que estuvo con nosotros. Muy amable, doctora, muy gentil. Un buen día, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Ya son las 9 en punto de la mañana, tiempo de conocer qué va a pasar hoy con el clima. Alexis, ¿te parece? Ver, para que nuestros amigos oyentes que todavía no han salido posiblemente desde sus domicilios o que están haciendo teletrabajo y tienen alguna actividad que hacer en los exteriores, a continuación les presentaremos el